Acá nos saludamos así, porque consideramos que saludarse con el codo, dado que tosemos y estornudamos el codo como corresponde, podría contaminar la zona y nos contaminamos mutuamente, así que decidimos saludarnos en cruz. ¿Cómo te va? Muy bien, todos en casa, guardaditos y cuidándose, ¿no? Muy bien, bueno, bienvenidos a la charla de coronavirus. Esperemos poder ayudarlos con sus preguntas y aclarar algunas dudas, ¿no? Vamos a abrir el juego con algún tema que voy a proponer. Sé que se modificaron últimamente la manera de saber que una persona tiene o puede tener COVID, o sea, la sospecha de COVID. No hace mucho era 2 de 5 ¿cómo es ahora? Sí, el criterio de caso fue cambiando a medida que fuimos cambiando la situación epidemiológica. Hoy básicamente lo más importante es el síntoma y el síntoma más importante es la fiebre. La presencia de fiebre asociado a alteraciones respiratorias, a dificultad respiratoria, a dolor de garganta. Esto tiene que hacer sospechar el COVID en contexto de contactos epidemiológicos, que cuando hablamos de contacto epidemiológico debemos que tener en cuenta es contacto estrecho con pacientes con diagnóstico positivo para COVID o pacientes que hayan viajado a zonas con COVID o que vivan en regiones de la Argentina donde hay circulación autóctona de este germen. No, vos decís fiebre o dolor de garganta. Fiebre Y dolor de garganta. O fiebre y tos. O fiebre y dificultad respiratoria. Exactamente. Esas son las tres parejitas. Uh-huh. ¿Y qué pasa si tiene una de esas tres parejitas? En la provincia de Buenos Aires llegamos al 148. Eso es importante, porque hay que tratar de evitar el tránsito de pacientes que tienen esas características, que anden por la calle o que incluso que vayan al centro de salud. Entonces se llama el 148, que ahí le van a decir, entre otras cosas, el tema del hisopado, ¿no? También es importante que si tenemos estos síntomas tenemos que tener en cuenta el autoaislamiento. Es decir, tiene que elegirse una zona de la casa que de preferencia tenga ventilación, tiene que tratar de tener un baño propio, mantener una higiene muy estricta y en caso de tener que deambular por los ambientes de la casa, usar barbijo. Hasta tener hisopado negativo que te descarte el caso, siempre y cuando no haya una causa clara de una enfermedad diferente al coronavirus, ¿no? Si 148 no responde porque se está saturado, no dejen de consultar al médico, a la guardia y todo lo demás. Si bien el Ministerio de Salud recomienda el 148, a veces tenemos problemas para poder comunicarnos. Sí, otra herramienta que tenemos es el autotest. Si el 148 no está, podemos hacer el autotest a través de la página de internet, se meten en el Ministerio de Salud, hacen el autotest, hay uno en provincia y hay uno en nación, y con eso determinar si ustedes son potencialmente un caso sospechoso de coronavirus o no. Bien, la idea de hoy era hacer así una especie de ping-pong a partir de nuestra experiencia. Aclaramos que el doctor Benítez y yo somos reumatólogos, pero estamos involucrados en todo esto. De hecho, la reumatología y el COVID siempre son preguntas que nos hacen constantemente por el tipo de pacientes que vemos. Aprovecho para preguntarte, Ale va a subir un video la semana que viene enfermos inmunodeprimidos, especialmente en reumatología y COVID, así que te pido en 2 palabras que me sintetices eso. ¿Tengo que preocuparme yo, artrítico, con agentes biológicos? La realidad es que los datos que tenemos hoy hablan de seguridad en pacientes con enfermedades reumáticas y infección con coronavirus. Dicho de otra manera, en todos los casos que hubo infecciones en pacientes con enfermedades reumáticas, no se registraron ni enfermedades pulmonares graves, ni se registraron muertes por coronavirus. Sin embargo, dentro de los pacientes de riesgo, entrarían enmarcados dentro de los pacientes de riesgo porque hay un inmunocompromiso mayor que un paciente sin patología. O sea, pacientes con enfermedades previas o tratamientos corticoides o tratamientos con biológicos tendrían un mayor riesgo, más extrapolando desde la experiencia que tenemos con otras infecciones asociadas. Por eso me da pie para hablar un poco, vos hablaste de pacientes críticos o pacientes severamente comprometidos.
Hasta hoy, también debo saber que esto es muy dinámico, los virólogos y epidemiólogos están aprendiendo día a día, pero lo que se sabe hasta hoy es que si tenemos la pirámide de pacientes enfermos, acá tenemos el 100%, el 80% va a tener síntomas muy leves, muy leves. Después tenemos un 20% que tiene un compromiso más severo. Digamos, en realidad es el 15% de compromiso severo y nos queda un 5% que es compromiso crítico. ¿Cuál es la diferencia? El compromiso severo es reversible y se lo trata con tratamientos paliativos y demás. El crítico tiene una mortalidad del 50%. Esto significa que cada 100 pacientes que son COVID positivo, el 2% en nuestro país, esto es información de ahora, es el 3%, de cada 100 pacientes el 3% pueden fallecer por esta enfermedad. O sea, dicho siendo más optimista, el 97% no fallecen por esta enfermedad. ¿Okay? Ahora, de esta pirámide hay un 20% que son asintomáticos. Y ese es el problema porque pueden estar difundiendo el virus y no saben que lo tienen. Pero te quiero preguntar, Ale, tenemos un 2-3%, hay lugares como Italia o España que tienen un 10%, o sea, de cada 100 infectados, 10 se fallecen. En nuestro país en este momento es 3.2, una cosa por el estilo. Creo que la media es 2.5 o 2.6. Sí, eso posiblemente esté relacionado con la edad media que tiene Italia y con la saturación del sistema de salud, que es lo que tenemos que evitar a toda costa. Bien, ahora vamos a hablar de eso. Hay un 2% o 3% de pacientes que pueden fallecer por esto. ¿Cualquier paciente? ¿A cualquier edad? En realidad no se registraron muertes en pacientes con síntomas de coronavirus dentro de los leves, o sea, del 80% de los pacientes que hacen coronavirus leve no se registraron fallecimientos, y dentro de los pacientes que fallecen en general se hablan de los pacientes de riesgo, pacientes mayores de 60 años o con enfermedades comórbidas asociadas como ser principalmente diabetes, hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades renales y trasplantes. Y bueno, las enfermedades reumatológicas. Sí, hemos visto que hay pacientes jóvenes también. Por eso las estadísticas dicen que de ese 3% de pacientes que fallecen, el 90% son pacientes con factores de riesgo, como mencionó Alejandro. Hay solamente un 10% que lo vamos a ver, lamentablemente, pacientes más jóvenes y sin factores de riesgo que también fallecen. Eso pertenece a ese 10% que mencionaba Ale. Vamos a algunas preguntas que me hicieron, ¿no? ¿Puede transmitirse por el mosquito el COVID? No, el COVID tiene una vía de transmisión a través de gotas de saliva, el spray de saliva que se produce cuando una persona habla o principalmente tose o estornuda. Estas gotas son gotas gruesas, quedan suspendidas en el aire y rápidamente caen sobre las superficies, donde pueden tener un tiempo variable de sobrevida que va desde horas a días dependiendo de las características de la superficie. Cuando uno entra en contacto con esto, con la mano lleva el COVID hacia las vías aéreas, ojo, boca o nariz, en lo que es la T de la cara, que deberíamos evitar tocar a toda costa. Sí, eso debe ser recurrente, ¿no? Si nosotros evitamos tocarnos la boca, la nariz y los ojos, no hay manera que nos contagiemos del virus. Esto es importante por algo que vamos a charlar más adelante. También me habían preguntado si el secador de manos, que está en los baños y demás, puede evitar el COVID. La respuesta es no, no lo evita. Tampoco las lámparas ultravioletas, que pueden además lesionar la piel, tampoco evitan el COVID. El COVID, en términos de mano, es agua, jabón o alcohol. Esto es importante, el O, porque se sabe que el agua y el jabón reemplazan al alcohol. Y es interesante y es importante enfatizarlo porque el alcohol seguramente se necesita para servicios de salud y demás. Así que vamos a tratar de no administrar el producto. De manera que si nos lavamos con agua y jabón es suficiente. Sí, el alcohol en gel por ahí es recomendable cuando uno va a salir a hacer una compra o tiene que inevitablemente salir, ir a un cajero automático y demás. Usar alcohol en gel antes y después de entrar en contacto con cualquier superficie, que por ahí en la calle es bastante más complejo usar agua y jabón. En ese momento por ahí el alcohol en gel es más útil, pero dejar en la casa solamente agua y jabón para que el producto deje de escasear. Hay en WhatsApp que anda de todo, hay un cartelito que dice: doctor, ya entendí lo de la mano, ¿ahora me puedo bañar? Decía, bueno, y por ahí también preguntaban si bañarse con alcohol o lavandina
tiene algún tipo de ventaja. La respuesta es no, porque, digamos, recordemos que el virus no entra por la piel. Claro. ¿Okay? Lo que podemos hacer con la piel es contagiar o contagiarnos, pero no entra por la piel. Y lavarse de vuelta con alcohol o lavandina, además que nos puede producir lesiones irritativas en la piel, no reemplaza en absoluto el agua y el jabón. Sí, eso me tocó verlo en un supermercado. Fui a un supermercado y rociaba a la gente con productos. Eso no está recomendado. No está recomendado. No está recomendado. Bueno, Tampoco está demostrado que el virus se transmita por la ropa, con lo cual no sería uno de los puntos donde hacer énfasis. Si bien todo cuidado que queramos tomar en casa es bienvenido, el virus no se transmitiría a través de la ropa con la cual andamos por la calle, con lo cual si estás en la calle no hace falta cambiarte cuando vuelves. sí con el cartón, sí en el cartón y sí en el plástico. Parece que dura mucho tiempo en el plástico, por lo tanto el delivery, que suele venir pizza o lo que fuera en cartón o en plástico, recuerden que en plástico dura hasta 3 días, en cartón 9 horas, así que supongamos que alguien en la pizzería o en el delivery o lo que fuere, tocó el cartón o el plástico y tiene COVID en las manos. Así que lo que deberíamos hacer es abrir la caja de pizza, lavarnos las manos y comer la pizza. ¿Sí? Sí. Después tiramos todos y nos volvemos a lavar las manos. Por ahí leímos que lavarse las manos una vez por hora no es exagerado. Recuerden que nosotros tenemos cajitas y digamos, trajimos del supermercado, que compramos en la ferretería, lo que fuere, y entonces uno puede tocarlo al otro día e infectarse. Por lo tanto, y está dentro de casa, entonces uno dice, pues yo no me moví de casa, me voy a infectar igual. Claro. Sí, te puedes infectar igual. Sí, porque las cosas entran. Y el lavado de mano, bueno, nunca es demasiado en este momento y recuerden hacerlo de manera apropiada, usando los pasos de la OMS, primero frotándose las palmas, luego el dorso de las manos y entre los dedos, luego se hace como un movimiento de torbellino con la punta del dedo en la palma, luego se lava el pulgar y después se lavan los carpos o las muñecas y un movimiento envolvente final y se enjuaga y se seca. De esta manera nos aseguramos que toda la superficie esté limpia, porque si no queda germen entre los dedos, debajo de los anillos. Es decir, si me higienizo también lo que vos propones, ¿necesito usar guantes? La realidad es que si uno hace una correcta higiene antes y después del contacto con las superficies, los guantes no cumplen ninguna función y aparte el germen en látex sobrevive bastante más, con lo cual uno puede entrar en contacto con el germen en el látex y ahí entra en riesgo. Y aparte hay que pensar que también estos guantes van a ser necesarios a la hora de la atención por el grupo de salud que está atendiendo en las guardias. Entonces, de nuevo, como con el alcohol gel, hay que priorizar el uso adecuado y correcto del recurso. Sí, habíamos subido un video también sobre, lo van a encontrar por ahí, sobre el uso de guantes. Y uno de los primeros puntos esto no hay que hacerse, esto está mal. Uno de los primeros puntos que observábamos es que el virus no entra por la piel, por lo tanto, si uno cree que usar guantes nos protege para que entre por la piel, bueno, es un concepto equivocado. Los guantes son una especie de segunda piel, de tal manera que si nosotros nos ensuciamos y tocamos la cara es como hacerlo con la piel. El guante puede ofrecer también una falsa sensación de seguridad. De cualquier forma, acuérdense de quitarse los guantes, los tiran, no se vuelve a usar el guante. Creo que si nosotros no nos vamos a tocar la cara, es lo mismo tener guantes que no tener guantes. De tal manera que, pero siempre considerando que en casa nos lavamos las manos constantemente. Y como afuera no nos podemos lavar las manos, usamos alcohol. Ahí está. Es una buena práctica llevar alcohol de gel en la cartera de la dama o el bolsillo del caballero y periódicamente lo lavamos. Por ejemplo, es buena práctica cuando salimos del súper y pusimos todas las cosas en el baúl del auto, porque si no después tocamos la manija del auto o el volante del auto y podemos estar infectándolo. ¿Somos obsesivos? Sí, probablemente seamos obsesivos, pero son prácticas sencillas y conviene hacerlas. Sí, y es la manera de mantener una curva de infección plana, que no se nos haga exponencial. ¿Qué es una curva plana de infección? Bueno, este es un germen muy infeccioso, tiene una posibilidad de infección de 2.5, esto quiere decir que cada persona infectada tiene la potencialidad de infectar entre 2 y 3 personas en cada contacto, y si estas 3 personas entran en contacto con más personas, tenemos cada vez más personas porque la infección se multiplica por 3. A diferencia de una progresión lineal en donde uno va sumando un paciente más un paciente, acá se multiplica y esto hace que
un caso genera en 10 días cerca de 100.000 casos y eso genera una gran demanda del sistema de salud que satura toda posibilidad de dar atención. Entonces hay que aplanar, significa que aplanar menos casos que la en curva tiempo. no sea así, sino que sea así. Subir va a subir, crecer va a crecer, vamos a tener muchos casos y ojalá tengamos pocos decesos, pero lo importante es que se mantenga en un crecimiento lento y controlable para que podamos darles respuestas desde el sistema de salud. Eso es interesante para ver la perspectiva, porque una pandemia significa, pan significa mucho, como panamericano, pandemia significa que está en todos lados. Claro. Ahora, lo que hemos visto, y es interesante desde el punto de vista epidemiológico, como hay países, ¿no? Como Estados Unidos, España, Italia, donde se disparó y llega a tener una mortalidad del 10-12%, decíamos en la Argentina está alrededor del 3%, o sea que triplica o casi cuadriplica la mortalidad que tenemos en nuestro país. Pero además hay otro indicador que yo vengo siguiendo, que es interesante, que es lo que vos estabas planteando, que es la cantidad de infectados por millón de habitantes, porque de pronto uno dice, en Argentina hay tantos afectados y en Italia tanto. Es mucho, es poco. Entonces lo que hacen es dividirlo por la cantidad de habitantes y eso nos da un buen parámetro. Hoy Estados Unidos, Italia y España están entre 1.500 y 2.500 infectados por millón de habitantes. Para verlo en perspectiva, Argentina está en 40. O sea, hoy tenemos 39-40 infectados por millón de habitantes. En tanto Italia, España y Estados Unidos están alrededor de los 2.000. Esto es para verlo en perspectiva. Voy a entrar en un tema controvertido, si me permitís, si los hay. Barbijo, ¿qué opinas? Barbijo. El mundo está discutiendo el barbijo y la utilidad que tiene el barbijo en la vida cotidiana, en el contexto de esta pandemia. Hay grandes agencias que apoyan el uso, como la agencia del CDC de Estados Unidos. Sin embargo, la OMS todavía lo desaconseja. Hoy se demostró que había una controversia si había una distribución por aire simple a través del coronavirus. Eso hoy fue descartado y la OMS ratificó el no aconsejar el uso del barbijo en la vía pública. Hoy lo que el Ministerio de Salud dice es barbijo para personas con síntomas asociados a COVID para proteger al tercero, para proteger al que está al lado nuestro y no como mecanismo de protección nuestra. Y una cosa que tienen que tener en cuenta es que el barbijo quirúrgico, que es el barbijo común y corriente que tenemos, tiene una vida media de 3 a 4 horas, con lo cual un solo barbijo no sirve para cada vez que salimos de casa. No podemos usar el mismo barbijo una semana. Hay que irlo cambiando porque si no, si tenemos síntomas, ahí vamos a hacer que eso se humedezca y el COVID puede pasar. Así que por lo menos por ahora creo que solamente tiene que estar destinado a los pacientes con síntomas y el personal de salud que atiende, de nuevo para racionalizar el recurso. Sí, algunos sugieren colocar unas servilletas de cocina doblada, plegada en la parte interna del barbijo, porque eso mejoraría un poco más el tema del filtrado. También se humedece y también hay que tirarlo. Recuerden que el barbijo es personal, nos lo estamos prestando a los hijos, a los primos. Yo quiero decir esto, de vuelta voy a insistir con el tema del dinamismo de todo esto, de lo que hoy es una verdad absoluta, mañana se transforma en relativa. Hay países como Japón que usan barbijos históricamente y hoy tienen un repunte. Hay otros países donde dicen que el repunte fue bajo o que lo aplanaron por uso de barbijo. En realidad creo que hay que aprender un montón todavía. Sí quiero enfatizar, vos unos minutos atrás dijiste que si una persona está enferma, cuando llama al 148 y demás, inmediatamente se pone el barbijo dentro del departamento. Eso es importante, también lo enfatizaste recién. ¿Quién usa el barbijo? El que está resfriado, y ni hablar si tiene COVID. O sea, yo empiezo hoy a estornudar con moco nasal, etc., o con fiebre, ni hablar, me pongo el barbijo. Para mí, no, para el que está enfrente, para el que está en casa, para mis familiares. Después veremos qué dice la gente de salud. Los otros que usan barbijo son mis familiares, los que están cerca de una persona que creen que puede tener COVID. Y el tercero, por supuesto, es todo el sistema de salud, que tiene barbijos muy particulares, muy especiales, que se llaman N95, de ahí para arriba, que son caros, y de vuelta le rogamos que no los usen para no desabastecer el sistema. Usemos barbijos quirúrgicos común
y con el papel adentro absorbente que se tira cada tanto y está bien. Pero de vuelta insisto, esto es para protegernos, para proteger al otro, no para protegernos a nosotros. Y también para bajar la infección de virus respiratorios que no sean el COVID, el coronavirus que estamos hablando, porque los síntomas de una gripe común o de cualquier de infección respiratoria alta es indistinguible del coronavirus, con lo cual vamos a tener un montón de pacientes que tengan síntomas compatibles y que cumplan el criterio de caso, a los cuales vamos a tener que hisopar y movilizar todo el sistema de salud, y por ahí es simplemente, bueno, simplemente no, pero es una gripe o es una enfermedad distinta al coronavirus. Hoy estoy con ganas de ver todo en perspectiva, porque tiran números permanentemente, entonces digo, bueno... Creo que nunca tuvimos tanta información al alcance, eso es una... Sí, a propósito te pregunto, ahora voy con mis números. ¿Qué es Mi Argentina? Bueno, sí, es una aplicación. Mi Argentina es una aplicación del Estado Nacional Argentina, donde tenemos un montón de información personal y donde también aparece la posibilidad de completar el test para sospecha de coronavirus. Habías dicho algo, no sé si lo dijiste para Mi Argentina, la aplicación de Mi Argentina. Sí, claro, no, porque está en la página del Ministerio de Salud. Ok. Y se bajan los celulares, obviamente. Sí. Y tenés acceso por internet y se hace muy rápido. Dijimos que en Argentina en este momento son 40 pacientes infectados por millón de habitantes. Nosotros estamos en la zona de Quilmes, donde hay 500.000 habitantes. Esto significa que hay 20 pacientes en los 500.000 habitantes. Pero dijimos también que el 80% tiene síntomas. Decime si me equivoco con los números. Esto significa que hay, de esos 20 pacientes que andan por ahí dando vueltas por Quilmes, 16 tienen síntomas. Esperemos que no estén dando vueltas. Esperemos que No, está muy bien, está muy bien. Ahí está. 16 tienen síntomas y deberían estar en su casa, con lo cual nosotros no vamos a tener contacto con ellos. ¿Ok? Está bien. Y hay solamente 4, o sea, el 20% de 20 pacientes, ¿sí?, que podrían no tener síntomas y estar por la calle, eso sí dando vuelta. O sea, que en Quilmes, 500.000 habitantes, hay 4 personas dando vuelta por el municipio y podrían tener el virus y no tener síntomas. Pero además, estamos en plena etapa de cuarentena, con lo cual es improbable que estén dando vueltas por el municipio. ¿Está bien? Entonces, las probabilidades de contagio son muy bajas en digamos, por lo menos con estos números que tenemos. Por eso es importante mantener la cuarentena y cumplir con el distanciamiento social. Si nosotros mantenemos una distancia de 1,5 metros, 2 metros, lo que nos aseguramos es que las gotas que se llaman gotas de flush, las gotas pesadas que salen en las secreciones respiratorias cuando hablamos, no viajan más de 2 metros. Y entonces, por más que entremos en contacto con alguien sintomático, digamos, estaríamos a una distancia segura. O sea que hasta ahora lo que tenemos es lavarse las manos muy frecuentemente, con agua y jabón. Si estamos fuera de casa, con gel, que está bien. No tocarse la cara, ese triángulo o esa cruz de la que vos hablás. Distanciamiento social. Quedarnos en casa. ¿Sí? Sí. Y los síntomas, este par que hablábamos, estos matrimonios de síntomas, considerarlos para llamar... Caso, probabilidad de caso. Probabilidad de caso. Por ahí algo que no hablamos y que nosotros en nuestra cultura lo tenemos muy arraigado es el compartir el mate. Eso es algo que nos duele a todos, que extrañamos todos, pero... No, prohibido. En este momento está prohibido y se recomienda también que cada uno en casa tenga sus instrumentos, su vajilla y demás. Bueno, la otra es esta. A ver, déjame hablar a mí. Déjame hablar a mí. Manos libres, no sé cómo se llama, el micrófono, el parlante, y hablamos todos. Eso de volver a poner acá, eso es muy peligroso. Y se me olvidó una cosa, vacunas. ¿Qué puedes decir de vacunas? Bueno, es importante, y acá es donde hay que enfatizar, mantener un esquema de vacunación al día. Creo que esta pandemia, si nos sirvió para algo, fue para poner en perspectiva muchas cosas que se estaban discutiendo. A veces cuando la vida está calma discutimos cosas que por ahí no son discutibles, y una de ellas fue las vacunas. Hoy son fundamentales, no porque haya una vacuna para el coronavirus, sino porque, de nuevo, si mantenemos una correcta vacunación, si nos damos la vacunación correspondiente para nuestro grupo de riesgo, evitamos
influenza, evitamos neumonías y con esto descargamos de nuevo la presión sobre el sistema de salud. Bueno, ¿queda algo? No sé si hay dudas o preguntas. Sí, van llegando preguntas. Bueno, muchos saludos. Habla por favor de la vacunación en pacientes con artritis, dice Josefina Villagra. Bien. Bueno, un poquito lo que estábamos diciendo. La vacunación para pacientes con enfermedades reumáticas en general es vacunación con germen muerto, para decirlo claro, ¿sí? Esto es gripe, neumonía, hepatitis B, doble adulto y HPV. Son las vacunas que se pueden dar. Obviamente tienen que ir a su médico y tener el esquema de vacunación correcto. Ahora lo que deberían recibir todos los pacientes con enfermedades reumáticas es la vacunación antigripal, si no la recibieron ya, que esto empezó hace 2 semanas la campaña nueva, y tener al día la vacunación para neumonía, tanto la 23 como la 13. Queda claro que las vacunas que vos mencionás no evitan el COVID. No, claro, no. Lo que hace es que estemos sanos para no disminuir nuestras defensas y tener una sobreinfección por COVID. Y aprovecho para decir que no hay ningún antibiótico que sirva para ningún virus en realidad, y el COVID no es la excepción. También, para ser optimista, hay alrededor de 70 vacunas que se están probando en el mundo, y probablemente otro tantos de medicamentos. La vacuna es para prevenir, la vamos a tener seguramente, como pasó con la polio, con la viruela y demás, la vamos a tener, y bueno, eso va a hacer que la pandemia desaparezca. Por ahora se está trabajando, y en cuanto a medicamentos, hay un montón de medicamentos que están por ahí dando vuelta, que no son para prevenir, son para los que ya están enfermos. Sí, la evidencia de los tratamientos todavía es muy pobre, pero es lo que tenemos. Hay 2 tipos de medicamentos. Los medicamentos ya se usan, como algún antiparasitario que están por ahí dando vuelta, y algún antiviral que ya se usa en seres humanos. Entonces, para pasarlo a utilizar en pacientes complicados con el virus, es simplemente ver qué dosis es adecuada, hay que estudiar la dosis. Cuando el medicamento es nuevo, no se probó, eso demora mucho tiempo porque hay que ensayarlo primero en voluntarios, en seres humanos voluntarios. Bien, dijimos entonces antibióticos no sirven, las vacunas, todo lo que dijimos, y No sé si hay alguna otra duda. Coqui Sí, y también. Miri, que nos están Asistiendo. Sí, se repite mucho la pregunta. Soy paciente con artritis reumatoidea, soy paciente con artritis y artrosis. ¿Soy paciente de riesgo? Paciente con artrosis no es condición de riesgo para COVID, pero posiblemente tenga mayor de 60 años, con lo cual ahí, si tiene más de 60 años, sí es paciente de riesgo. Enfermedad reumática, como dijimos hoy, no se registraron ni enfermedad pulmonar grave ni mortalidad asociada a enfermedad reumática y COVID, pero hoy la recomendación es que sean considerados como pacientes de riesgo y que estén en casa en cuarentena. Pues son enfermedades autoinmunes, entonces es coherente, y los medicamentos que están recibiendo son inmunomoduladores. Es coherente pensar entonces que hay cierto disturbio inmunológico, que es nuestra propia defensa natural contra el virus, que podría estar alterado, con lo cual, bueno, es correcto y razonable pensar que son inmunodeprimidos. Quiero decirles además que la doctora Papaño subió un video, así que anda por ahí dando vuelta, un video sobre vacunas, es un poquitito más, se explaya un poquito más sobre esto. Sí, Miri. también van llegando en Facebook. ¿Qué pasa con los que tenemos tratamiento biológico? ¿Es verdad que la triple viral cubriría algún efecto del COVID? Bueno, dijimos recién, la triple viral no por ahora, o sea, no evita, digamos, las patologías contra las que va la vacuna, pero no contra el COVID. El COVID se está investigando, dicen los que saben que no antes de 12 meses estará la vacuna. Sí es cierto que se está poniendo mucho esfuerzo científico, financiero y demás en todos los países del mundo, especialmente en países, digamos, con mucho poder como Estados Unidos, China y demás, para que la vacuna esté más temprano que tarde. Pero no, ninguna vacuna hoy día está a la venta que evita eso. La otra, agentes biológicos, no hay ningún reporte, nosotros lo venimos siguiendo día a día, y los agentes biológicos predispongan a la enfermedad, al COVID. Así que la sugerencia es continuar con agentes biológicos. El que lo está recibiendo continúa con agentes biológicos. Porque tampoco hay experiencia de qué pasaría si suspendemos el agente biológico y la enfermedad se reactiva.
Claro. Si se reactiva la enfermedad, probablemente esté expuesto a... Sí, aparte tienen que entender que el paciente con enfermedad reumática, ya sea artritis reumatoidea, lupus o la cual tengan, son pacientes que están inmunocomprometidos de por sí por su enfermedad. Y aparte también tienen el factor del tratamiento, pero suspender el tratamiento los expone a un riesgo mayor que continuarlo tomando. Entonces, hoy la recomendación de la sociedad es continuar con los tratamientos, también para evitar de nuevo la consulta a la guardia por la poliartritis o la consulta al médico, donde ustedes van a entrar a un riesgo mayor de contacto con COVID para salir de su casa a hacer una consulta que se podría haber evitado. Claro. ¿Okay? Soy Elsa, fui paciente del doctor Jorge, tengo lupus. ¿Me tengo que poner la vacuna? Sí. Sí. Perfecto. Si la vacuna es antigripal, sí. Bien, una de Facebook que había llegado que estaba interesante. Yo tengo artritis reumatoidea, no debo compartir utensilios con mis familiares aunque no tenga síntomas. Eso es difícil de practicar, pero la recomendación de la OMS es que nadie comparta. Y si vamos a compartir, que por lo menos lo que hacemos en casa es una correcta higiene de la superficie del utensilio para después volver que lo use la otra persona. No, está bueno, gracias por la pregunta, porque además hay algo que no dijimos, que dijimos de las manos, etcétera, pero no dijimos de la casa. Agua con lavandina, hay un montón de productos. La Sociedad Argentina de Infectología, la SALI, sacó ayer un montón de productos comerciales que se pueden utilizar. Si ustedes quieren, después los subimos a las redes. Pero hay que desinfectar constantemente toda la casa. La mesa donde comemos, los utensilios de comida, los platos, el piso, esto es constante. Es decir, entonces, tenemos una higiene personal y una higiene de los ambientes. También desinfectar el celular, ¿no? Al germen en el celular. Tenemos una ventaja en esta pandemia y es que el germen fuera de un organismo vivo es muy inestable. Es muy fácil de matar. Entonces, con una correcta higiene, eliminamos el riesgo de infección. Claro, como que somos tontos, pero somos muchos, dice los claro. ¿no? Bueno, ¿qué Bien, más? pregunta para el doctor Alejandro. ¿Estamos más sensibles en afectarnos la salud en el mes de mayo? Saludos cordiales y agradecen la información. No por una cuestión de... No sé si se refiere al mes. A ver, claro, porque... hay una creencia que yo tenía hasta hace muy poquito, y esto es ayer, que el virus tenía una relación distinta con la temperatura ambiente. Y esto se decía así porque se pensaba que se comportaba como el virus influenza. Con lo cual se creía que íbamos a tener una mayor influencia de COVID durante el invierno, los meses fríos. Esto la OMS lo descartó. De hecho, hay infecciones, países muy afectados con climas tropicales, cálidos y húmedos, con lo cual no parecería haber una relación tan directa con la temperatura. Así que si la pregunta está dirigida a la temperatura, me parece que esa es la respuesta. No, y además en el cuerpo siempre tenemos 37 grados con independencia del frío exterior. De manera que si hay enfrente mío con COVID y me estornuda, va a ingresar, aunque haya 4 grados bajo cero afuera. Hay un tema interesante con el invierno, que es el hacinamiento. Y es muy importante el ventilar. Los catalanes dicen que a la gente mayor la mata alguna de las 13, que son camas, caídas o cámara, dicen ellos. Cámara es la habitación, ¿no? O sea, estar pacientes mayores y hacinados no es un buen consejo, ¿no? Entonces el tema está, y cerrado. En invierno, de luego, tenemos frío, pero hay que dedicarle unos minutos al día a ventilar la casa. Sí, eso es importantísimo. Bien. ¿Niñas? Fernando Gabriel Luna pregunta, en algún lugar leí que en varios países estaban probando con algunas drogas, ejemplo, tocilizumab, como tratamiento para el COVID-19. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué opinan ustedes? Dijera Gabriel de la Plata, entonces yo me siento como Mirta Legrand. Bueno, sí, es cierto, una de las cosas que produce cuando pasa de leve moderado a severo crítico, que son las puntitas de la pirámide que hablamos antes, es lo que se llama tormenta de citoquinas. O sea, produce muchos precursores de la inflamación. Y el tocilizumab es una antiinterleuquina 6, que es una citoquina, por lo tanto podría bloquear esa tormenta.
y de hecho parece que sí la bloquea, ¿no? Sí, de hecho, los pacientes que tienen aumento de interleuquina 6 y PCR alta, que son dos marcadores inmunológicos, parecerían tener un peor pronóstico que los pacientes que no lo tienen. Por eso se propone interleuquina 6 como un tratamiento, un inhibidor de interleuquina 6 como tratamiento en los pacientes que tienen infección de COVID grave. ¿Sí? El tocilizumab está a la venta, con lo cual este tiempo que decíamos que se podría demorar en la investigación clínica, en el caso del tocilizumab no es así, pues ya se está vendiendo, entonces hay que hacer un esquema de tratamiento y esto es mucho más rápido. Es importante remarcar que no se aconseja el uso de tocilizumab bajo ningún concepto, salvo que el médico lo decida. No, desde luego. Bien. Bueno, también pregunta Lía Carías Fantoni. Hola, ¿dónde nos podemos vacunar? Mil saludos y felicitaciones. Bueno, sé que PAMI armó todo un cronograma de vacunación descentralizando de los hospitales según número de DNI, eso es una posibilidad. Después tenemos todos los vacunatorios nacionales públicos que tenemos, en donde todos tienen al alcance la vacuna tetravalente para influenza, y después los vacunatorios privados y las farmacias dependiendo de su cobertura social. Ayer hoy se sumaron 200 escuelas, así que también hay que estar atento a esto. De vuelta Sí, el tema, escuelas, iglesias. el tema del dinamismo, esto hay que estar con la pantalla constantemente, pues esto cambia. ¿Por qué los diabéticos son pacientes de riesgo? Pregunta Marcela. ¿Qué pregunta, Marcelo? En realidad, en los registros que tenemos hoy de coronavirus, lo que se vio es que la mortalidad es francamente más alta en pacientes diabéticos. De hecho, es una de las enfermedades que más diferencia tiene con el resto de las patologías crónicas en cuanto a lo que es mortalidad. La causa específica todavía no se sabe. Lo mismo pasa con los hipertensos. Claro. No se sabe la causa, porque con el bronquial crónico o con el EPOC uno podría suponer que, claro, ya hay daño pulmonar. Entonces, recuerden ustedes que el virus afecta básicamente al pulmón, por eso habrán escuchado hablar de los respiradores, de ausencia de respiradores y demás, y que posteriormente, por esta tormenta de citoquinas que hablamos hace un rato, el paciente tiene una falla multiorgánica y pasa a ser paciente crítico. Y aprovecho para decir algo que nos preguntaron también y que tiene que ver con el diagnóstico. Alguien preguntó, si aguanto la respiración 20 segundos y no toso, o mejor dicho, si aguanto la respiración 20 segundos y toso, ¿puedo tener COVID? La respuesta es no. Eso es algo que andaba dando vuelta por las redes, y no va a ser cosa que todos creamos que tenemos COVID por hacer esa prueba. Sí, acá también hay un comentario que dice que también seguramente lo vio por las redes, porque yo también lo escuché, que hay de cierto con eso de hacerse gárgaras con sal 3 veces al día. ¿Previene algo? ¿Mata algún tipo? No, por ahora no hay ninguna recomendación al respecto. También se habló de comer ajo. No, la verdad es que por ahora ninguna de esas conductas dio resultados positivos en ningún estudio. Para el doctor Alejandro Salazar, una paciente de él, quiere saber si suspende su tratamiento con Humira, si la pone en riesgo o no el tratamiento. De nuevo, me parece que acá es un punto muy importante a remarcar. No se suspende ningún tratamiento, por más que sean inmunosupresores, porque, enfatizamos, el riesgo de tener un evento asociado a tu enfermedad es más alto que el que confiere la medicación para tener coronavirus. ¿Sí? Perdón, doctor, ¿podemos cerrar que todos aquellos que tengan artritis, sea cual fuera, no deben suspender sus tratamientos? Exacto. No se suspende por mal tiempo. No se suspende por mal tiempo. Los vacunatorios que armaron fuera de los hospitales para evitar la exposición y el aglomeramiento. ¿Algo que decir? Pregunta Susana Parafita. Sí, no, yo vi ayer o esta mañana que estaban habilitando escuelas e iglesias, justamente para eso, primero para tener más oferta de vacunas y segunda para evitar el aglomeramiento. Pero esto hay que estar permanentemente con el Ministerio de Salud en una de las solapas del buscador y tener información al instante, ¿no? Es importante también remarcar que solo deben recibir la vacuna antigripal los pacientes que tienen indicación de recibir vacuna antigripal. Porque con todo esto de la pandemia, mucha gente está queriendo darse la vacuna.
La vacuna antigripal solo previene las complicaciones graves de la gripe, que lo tienen los pacientes que tienen criterio de vacunación. Si no tenés criterio de vacunación, no vayas a un vacunatorio porque te vas a exponer a COVID, porque vas a por ahí gastar una dosis de vacuna que debería ir a otro paciente y porque no tiene ningún sentido si no tenés criterio de vacunación. Una consulta más. Perdón si pronuncio mal su apellido. Grey Forever Cantilo. Tuve cáncer de mama en 2017, me hicieron cuadrantectomía, 16 quimios, 33 rayos. Ahora en control. Tengo artritis reumatoidea, soy de riesgo. ¿Vuelvo a trabajar la próxima semana? No. No, está en todo su derecho en pedirle a su médico, y el médico tiene la obligación de hacerle un certificado diciendo que es población de riesgo y que tiene que guardar la cuarentena. Recuerden que estos certificados pueden ser enviados en forma de foto, no hace falta venir a buscarlo y mucho menos llevarlo al lugar de trabajo. Así ¿Debería vacunarse? Consulta a la misma paciente. Sí, claro. Sí. Es población de riesgo, debe vacunarse y tomar todas las precauciones. Repasemos los criterios de vacunación de gripe, así todos los que cumplan criterios se vacunan. Mayores de 65 años, niños de 6 a 2 años o pacientes que tengan enfermedades crónicas como diabetes, como enfermedades reumáticas, como trasplante o enfermedad renal crónica, tienen que ser vacunados para la gripe, ¿sí? Cualquiera de los que esté escuchando que tenga estas características tiene que acercarse a un vacunatorio y vacunarse lo antes posible. Perfecto. Buenas tardes, soy paciente de los doctores. Tengo un resfrío leve con una alergia. ¿Es necesario que acuda al médico? Dijimos que tenía que tener las parejitas, las recordamos, ¿no? Fiebre tos, fiebre dolor de garganta, fiebre de dificultad respiratoria. Un resfrío, supongo que se refiere a, nosotros decimos rinorrea serosa, o sea, tiene agüita por la nariz, como dice la abuela. Si es eso solo, probablemente sea alérgico, no saturemos los servicios de salud. Pero si tiene fiebre, barbijo y consultar. ¿Sí? 148 o 107 en la ciudad. No vayan a la guardia. No, traten de evitar la guardia. Bien, mandan saludos desde la Asociación Civil de Artritis en Argentina. Muy bien, muchas gracias. Y todos los pacientes también, saludos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Quedamos en contacto por las redes, Facebook, Instagram y las páginas de Fundación y de Instituto CER. Pronto Ale va a subir un video, como les decíamos, de enfermedades reumáticas y COVID. Y bueno, estamos a disposición para cualquier tipo de preguntas. Hoy día la Organización Mundial de la Salud, entre todas las recomendaciones que hace, lavarse las manos, no tocarse la cara, desinfectar, bla, 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 uno de los puntos es manténgase informado. Manténgase informado. Así que nosotros muy modestamente intentamos, por este medio, que es un poco más divertido que leer un diario, y porque nos permite la interacción con ustedes, intentamos modestamente traer las informaciones al día de hoy. Muchas gracias y nos mantenemos en contacto, y yo de paso los saludo a Ale como nos saludamos nosotros y como recomendamos. Nos vemos.